un título en plural, dice sistemas de costos predeterminados, porque realmente el costo estándar no es el único. También existen los costos estimados, pero nosotros no abordamos los costos estimados en nuestro curso. Abordamos únicamente el costo estándar en lo que se refiere a lo predeterminado. Y es que en realidad, pues es el más importante y es extenso también. Entonces, ¿para qué abordar más? Creo que con el costo estándar es más que suficiente para hablar de lo que vienen siendo los sistemas de costos predeterminados. Em, Costos predeterminados consisten en conocer por anticipado el costo de producción. En ellos se calculan los costos antes de fabricarse el producto. Es parte del sistema presupuestario de la empresa y de esa forma pues hacemos planificación y control, ¿verdad? Así que estamos ejerciendo la contabilidad administrativa que les mencionaba. Les quiero decir que es sumamente importante que ustedes pongan mucha atención con este tema porque el costo estándar ustedes lo van a volver a ver en Administración Financiera 3. ¿Por qué razón? Administración Financiera 3 es un curso que aborda todo el sistema presupuestario de una empresa. Allí van a ver todo lo que se refiere a presupuestos. Y obviamente van a tener que abordar nuevamente el costo estándar. Claro, lo bueno es que ya van a tener esta base, ya van a tener este conocimiento de Financiera 1. Así que cuando lleguen a ese momento en Financiera 3, primero Dios el otro año, lo que va a suceder es que ya van a conocer de qué se trata el costo estándar y van a poder más fácilmente comprenderlo y aplicarlo en ese curso, ¿verdad? Em, yo sí quisiera sugerirles que pongan muchísima atención y mucho empeño con el tema, que repasen bastante, porque les quiero decir que siempre son 2 temas los que a mí me mencionan los estudiantes cuando se les cuestiona qué temas sienten que tengan mayor dificultad en el curso. Entonces, generalmente son 2 temas cuando hacemos esa encuesta, me dicen: "Procesos continuos y el costo estándar". Siempre es así. Entonces, se los menciono no para preocuparlos, no para, pues, colocarlos, digamos, en una situación ya, como predisponerlos, no. Lo que quiero es que ustedes tomen este tema con muchísima responsabilidad, de estudiar bastante. Realmente es cuestión de dedicarle tiempo al tema. Entonces, considero de que no es que sea difícil, sino que hay que dedicarle tiempo y esforzarnos en estar repasando, ¿verdad? En el costo estándar, pues nuevamente abordamos los 3 elementos del costo: la materia prima, la mano de obra y los costos indirectos. Son los 3 componentes del costo de producción. ¿Y qué es eso de costo estándar? Bueno, una gran mayoría de autores concuerdan con el hecho de que se trata de una técnica. No es tanto un sistema en sí, sino que es una técnica del costo estándar. Así lo dice, por ejemplo, Cristóbal del Río González, así lo dice Reyes Pérez. Dicen, es una técnica porque la podemos utilizar con cualquier otro sistema. Por ejemplo, yo puedo decir que en una fábrica se aplica el sistema de
procesos continuos, pero que también se aplica la técnica del costo estándar, es decir, ya tienen todos los costos estandarizados en esa forma de producir que sería mediante procesos. También puedo decir de que la técnica del costo estándar se puede aplicar a un sistema de órdenes de fabricación. Entonces, es algo que se puede adecuar a cualquier sistema, los estándares. La técnica del costo estándar dice que tuvo su origen pues hace ya más de un siglo con la doctrina llamada Taylorismo, cuando comenzó todo aquello del desplazamiento del esfuerzo humano por las máquinas, ¿verdad? Entonces ya todo comenzó como a tecnificarse más. Entonces, por increíble que parezca, hasta el momento es la técnica más avanzada que existe. Aunque digamos que surgió hace más de 100 años, la técnica del costo estándar sigue siendo la más avanzada como instrumento de medición de eficacia, porque dice allí su determinación está basada en la eficiencia del trabajo y entonces indica lo que debe costar un artículo. Y yo se los subrayé, lo que debe costar un artículo previamente, por lo que al compararlo con el costo histórico, pues tenemos que determinar variaciones, las cuales podrían significar deficiencias o podrían significar beneficios. Entonces, yo me encontré esta imagen que les quise colocar allí en esta diapositiva porque lo primero que se tiene que hacer entonces es establecer estándares. En una fábrica, lo primero que tendríamos que hacer si queremos utilizar esta técnica del costo estándar es establecer estándares. ¿Qué es eso de establecer estándares? Bueno, tenemos que recurrir a ciertos estudios para poder determinar, por ejemplo, cuánto tiempo debe ser el necesario para fabricar un producto. Quizás podemos recurrir a un estudio de tiempos y de movimientos y entonces ahí con cronómetro en mano poder determinar, bueno, cuántos minutos son los necesarios para fabricar un producto. También podemos mediante, bueno, eso en cuanto al tiempo que debe ser el necesario. Pero también yo me puedo poner a hacer un estudio de precios en el mercado y entonces yo puedo determinar cuánto debe de costarme cierta materia prima que necesito para fabricar mis productos. Cuánto es lo que debe de costar si yo ya me fui a hacer ese estudio de precios, ya determiné quiénes son los proveedores, eh, pues a qué precio me van a dar el material. Entonces yo ya llego a establecer ese estándar, ¿verdad? De hecho, es muy aconsejable un contrato con el proveedor para que se pueda mantener por parte del proveedor un precio por lo menos para determinado tiempo, porque sabemos que también los precios pues no pueden tenerse de manera permanente, ¿verdad? Eso es lógico, pero em, por lo menos tener un estándar para determinado tiempo, ¿verdad? Así que ya se tiene establecido entonces cuánto me debe de costar el material. También ya tengo que tener establecido cuánto debo de pagarle a mis empleados porque ya he hecho un análisis considerando obviamente el salario mínimo vigente, considerando todas esas prestaciones que tengo que pagar. Así que también tengo que tener establecido un estándar con respecto a
mano de obra. Y bueno, todos los elementos del costo tienen que estar contemplados para establecer estándares. Entonces, les voy a poner un ejemplo. Recordando el tema de la mueblería, si yo digo, está establecido que para fabricar un escritorio presidencial, lo que debe de utilizarse en materia prima son 5 pies de madera palo blanco. Eso es lo que debe de usarse porque yo ya analicé que eso es lo adecuado, ya hicimos un análisis con la persona que diseñó el producto, ya determinamos que esa es la cantidad de materia prima correcta, ni más ni menos, son 5 pies de madera. Y ya determinamos mediante un estudio de precios que el pie de madera palo blanco tiene que costar 50 quetzales, por ejemplo. Ese es el precio adecuado según las condiciones del mercado, según también eh, el contrato que voy a establecer con el proveedor. Entonces, ya son estándares, ya son medidas que se van estableciendo. Y yo tengo que determinar entonces al momento de que se está realizando la producción, cuál es el costo real y hacer una comparación. Entonces, lo que estoy tratando de hacer es de irme paso a paso con esa imagen que les coloqué en la parte de abajo que dice proceso del costo estándar, porque entonces cuando se están fabricando los escritorios, yo tengo que ir haciendo comparaciones y tengo que darme cuenta si en la realidad se está cumpliendo con los 5 pies de madera. Y si esos 5 pies de madera, digamos, cada uno de esos pies de madera realmente está costando los 50 quetzales que teníamos previstos, entonces tengo que ir haciendo esa comparación de real versus estándar, pues para saber si se le está dando fiel cumplimiento a lo que se tiene previsto. Obviamente no siempre va a salir todo bien, no siempre van a salir las cosas como lo esperamos y van a haber variaciones. Entonces hay que identificar las causas de esas variaciones o de esas diferencias. Porque también es bueno adentrarnos a eso, es decir, no solamente informar de que hay una variación, sino que también podamos identificar qué es lo que está ocasionando esa variación, ¿verdad? Entonces yo puedo decir, por ejemplo, si al comparar real con estándar, me he dado cuenta de que no son 5 pies de madera palo blanco los que se están empleando para fabricar cada escritorio, sino que por alguna razón que hasta ahora desconozco, se están utilizando 6 pies de madera. Entonces, yo tengo que hacerlo ver mediante un informe y también tengo que identificar qué es lo que está ocasionando eso. Podría ser algún desperdicio de material por parte de los carpinteros o podría ser, qué sé yo, lamentablemente si se está produciendo un robo de material, no sé, bueno, tengo que investigar, pero realmente lo que hace la técnica del costo estándar es que nos da como señales de alarma, ¿verdad? Como que nos alerta con respecto a qué situaciones no se están cumpliendo y identificar qué es lo que está pasando, ¿verdad? ¿Qué está ocasionando de que estas situaciones no sean como las que se habían previsto? Así que les puse un ejemplo con respecto a cantidad de materiales.
que el estándar indicaba 5 pies de madera y en la realidad pues se usaron 6 pies de madera. Eso es una variación que indica deficiencia, obviamente. Algo malo sucedió, no sabemos qué fue, habrá que investigarlo, pero también pueden haber situaciones, no solamente en cantidad de materiales, también podrían haber situaciones con respecto a precios. Se tenía previsto, por ejemplo, de que cada pie de madera debía de costarnos 50 quetzales, porque eso era lo que se tenía ya pactado con el proveedor. Y por alguna razón que no conocemos, se detectó eh, una variación beneficiosa porque resulta de que terminamos pagando 40 quetzales por cada pie de madera en lugar de pagar 50 quetzales. Bueno, eso también puede ser algo interesante, puede ser una alerta, una situación que nos haga pues reaccionar porque ¿qué habrá sucedido que hubo una rebaja de 10 quetzales? Entonces también eso hay que identificarlo, ¿verdad? ¿Será que se trata de la misma calidad de material que habíamos previsto? ¿O será que ya se trata de otro tipo de madera? O quizás sí fue algo realmente beneficioso porque bajó el precio de ese material, la calidad es la misma, la calidad es la que esperábamos, pero tal vez el precio del material tuvo una baja en el mercado y eso nos ayudó, nos benefició. Bueno, pues entonces hacer ver, ¿verdad? De que también se tuvo esa variación, pero en este caso sería una variación beneficiosa. Em, el hecho es que hay que ir identificando cuáles son las variaciones que de hecho pueden ser tanto en materia prima como en mano de obra, como en costos indirectos de fabricación. En los tres elementos del costo pueden haber variaciones que pueden ser perjudiciales o pueden ser beneficiosas. Habrá que analizarlo. El hecho es de que uno tiene que procurar de que todo lo que se está realizando se ajuste al estándar. Definitivamente uno tiene que velar porque se dé un fiel cumplimiento al estándar. Si el estándar me indica 3 pies de madera, entonces eso es lo que se tiene que usar. No puede ser que ya en la realización de la producción yo permita de que se usen 4 pies de madera o que solo se usen 2, porque se supone que esos 3 pies de madera pues son el resultado de un análisis en cuanto al diseño del producto y eso es lo que debe de ser. Entonces, yo no puedo permitirme incumplir con el estándar. Ahora, si definitivamente el estándar ya no se puede cumplir, y eso pasa muchas veces en lo que respecta a precios, si el precio tuvo un alza, digamos el precio del pie de madera tuvo un alza y definitivamente yo ya no voy a poder considerar 50 quetzales por pie de madera, sino que ahora van a ser 55 quetzales y no hay manera de que yo encuentre algún proveedor que me pueda seguir ofreciendo a 50 quetzales el pie de madera. Entonces yo voy a tener que hacer un ajuste al costo estándar. Ahí sí no me va a quedar otra opción más que modificar el estándar, pero les quiero decir que realmente modificar el estándar tendría que ser la última opción, porque es lo real, lo que se tiene que ajustar a lo estándar. Entonces ya cuando definitivamente no es posible cumplir con el estándar, entonces ya se puede pensar en una modificación o un ajuste al costo estándar.
Entonces, los costos históricos son los que deben ajustarse a los costos estándar. Y solo en casos sumamente especiales se ajustará el estándar. Si a mí ya me dijeron que, digamos, yo como gerente de producción, ya me dijeron que según el diseño del producto, pues tienen que ser 2 yardas de tela únicamente las que se empleen para fabricar cada producto. Entonces, no puedo hacer un cambio al estándar. No son ni más de 2 yardas ni menos de 2 yardas, son justamente 2 yardas de tela. Entonces, eso se tiene que cumplir. Si ya está establecido de que, por ejemplo, se va a remunerar a 90 quetzales el día de trabajo o la jornada diaria de un empleado, yo no puedo hacer un cambio en ese estándar, porque eso ya está establecido, ya está presupuestado y se supone que es el resultado de todo un análisis previo. Entonces, insisto, son los costos históricos los que deben de ajustarse a los costos estándar y no al revés. El costo estándar está basado en estudios técnicos y científicos, considerando experiencias pasadas y experimentos controlados que comprenden pues una selección minuciosa de materiales. Se supone que ya tenemos muy bien identificados cuáles son los materiales y la calidad que necesitamos que tengan esos materiales. Un estudio de tiempos y de movimientos de las operaciones. Ustedes en el área de administración de operaciones o área de administración industrial van a estar escuchando mucho con respecto a esto porque obviamente es importante realizar este tipo de estudios cuando queremos establecer cuál es el tiempo adecuado para fabricar un producto, cuántos minutos o cuántas horas. Em, entonces, obviamente, para establecer estándares, también tenemos que recurrir a este tipo de estudios, estudios de ingeniería industrial sobre maquinaria y sobre otros medios de fabricación, para que entonces los estándares estén correctamente establecidos. Y aquí quiero hacer una aclaración. No vayan a pensar, por favor, de que en este tema a nosotros nos va a tocar hacer todo este tipo de estudios, porque no terminaríamos en este semestre. De hecho, pues todo lo que ustedes vayan conociendo a lo largo de su carrera en los otros cursos de las otras áreas, les va a ir ayudando precisamente a comprender cómo establecer estándares. Les acabo de mencionar que en el área de administración de operaciones o administración industrial, ustedes pueden conocer cómo elaborar ciertos estudios precisamente para establecer estándares. Entonces, no se trata de que ahorita en este curso, en este tema, nosotros nos vamos a poner a realizar toda esta serie de estudios, no. De hecho, les quiero decir de que muchas veces o en la mayoría de las veces, los estándares ya están dados en los ejercicios. Entonces, ¿cuál es la tarea que nos toca? La tarea que nos toca es de determinar variaciones, determinar si realmente se cumplió con lo establecido en el estándar o no, si realmente se está, estamos apegándonos a los estándares establecidos, digamos, con los resultados del último mes de operaciones, ¿será que nos apegamos a lo que estaba presupuestado o será que no? Entonces, el informar sobre ese tipo de variaciones o de diferencias o de desviaciones es lo que nos corresponde. Así que generalmente se mencionan costos estándar circulantes
y costos estándar fijos, fijos o básicos. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, los costos estándar circulantes nos van a indicar la meta por alcanzar en condiciones normales de producción, considerando que no hay alteraciones importantes que modifiquen el estándar señalado. Sin embargo, si se llega a considerar inevitable, puede sufrir modificaciones el estándar. Era lo que les decía, por ejemplo, bueno, ahorita me viene a la mente una tesis que estaba elaborando un estudiante en una ocasión precisamente con respecto al tema del costo estándar. Él quiso hacer su tesis en base a este tema y recuerdo que él estaba determinando los costos de producción en un restaurante. Y él me decía, fíjese que hay materias primas, que es muy difícil que nos mantengan un precio para mucho tiempo. Por ejemplo, la caja de tomate, em, cuando es época seca, digamos de noviembre para abril, el tomate tiene un precio, pero ya cuando empieza a llover, ya a partir del mes de mayo para octubre, ya el tomate tiene otro precio. Entonces, él me decía, voy a tener que considerar dos estándares en cuanto a ese precio del material o de la materia prima llamada tomate. Voy a tener que manejar dos estándares en mi tesis. Voy a tener que establecer determinado precio estándar para la mitad del año y otro precio estándar para la otra mitad del año. Entonces, en ese sentido estamos hablando de costos estándar circulantes, porque obviamente es inevitable de que este material o esta materia prima eh, mantenga su precio todo el año. Así que en la práctica, el sistema aplicable es el estándar circulante. Eso es lo más utilizado, porque el costo estándar fijo, pues, se establece en una manera invariable, se utiliza como índice fijo de comparación y no hay manera de que acepte modificaciones. Entonces, los más utilizados son los costos estándar circulantes, porque puede llegar un momento en el cual sea inevitable realizar una modificación, se va a tener que hacer la modificación, entonces el estándar va a ser circulante. Em, ¿Qué beneficios tiene la técnica del costo estándar? Es un auxilio para el control interno, definitivamente. Es un patrón de medida ante lo realizado, por lo que las desviaciones desfavorables son llamadas de atención, mientras que las desviaciones favorables son situaciones positivas, pero que también merecen ser analizadas. No es bueno pensar de que si hay una desviación favorable, pues entonces eso es algo positivo para la empresa y no merece ser investigado. Al contrario, todo tipo de desviación o de incumplimiento al estándar tiene que ser analizado, ya sea favorable o desfavorable. Yo recuerdo el caso también, por ejemplo, en otra tesis que también abordaba el tema del costo estándar. Recuerdo un caso muy interesante en el cual ya se tenía un presupuesto de mano de obra. Prácticamente ya se tenían los estándares en cuanto a mano de obra. El costo de la mano de obra ya estaba prácticamente estandarizado porque se contaba con el presupuesto de mano de obra. Y curiosamente, bueno, el estudiante cuando hizo el análisis
en todo esto del sistema de producción, detectó de que al empleado se le estaba pagando menos de lo presupuestado. Entonces, por dar un ejemplo, tal vez se habían presupuestado 300,000 quetzales anuales en mano de obra y lo ejecutado eran 250,000, por ejemplo. Entonces, uno podría decir, ah, qué bien, esta es una desviación favorable, porque la empresa se está ahorrando 50,000 quetzales. Bueno, pero ¿qué es lo que está sucediendo en realidad? ¿Por qué habrá existido esa variación? ¿Será que no se les está remunerando correctamente a los empleados? ¿Algo se les está dejando de pagar? ¿O qué es lo que está sucediendo, verdad? Entonces, por eso les menciono de que también las desviaciones favorables, aunque sean situaciones positivas, siempre merecen toda nuestra atención, ¿verdad? Pueden determinarse anticipadamente las posibles utilidades a lograr y es muy útil para la administración respecto a la obtención de información, toma de decisiones, fijación de precios de venta, etcétera. Si un cliente, por ejemplo, si un cliente se acerca a la empresa a solicitar que se le fabrique un producto, vamos a pensar en el sistema de órdenes de fabricación y quiere saber, pues, cuál sería el precio por la fabricación de ese determinado producto. Si ya se tienen estándares de fabricación, pues obviamente es mucho más fácil poderle dar un precio de venta a esa persona. Ya es mucho más fácil poder decirle, bueno, este producto que usted quiere que se le fabrique le costaría tanto, ¿verdad? El precio de venta sería tanto. Entonces, es mucho más fácil cuando se tienen estandarizados em, los costos, poder informar sobre precios de venta, poder fijar precios de venta. Entonces, vamos a analizar esa hoja que se les colocó en Classroom. Tengo entendido que se les colocó esta hoja. No sé si la están viendo, que dice datos para el ejemplo de aplicación de la técnica del costo estándar. Sí, Sí, licenciada. gracias. Si no han podido descargarla, pues se las estoy mostrando en este momento para que comencemos pues a desmenuzarla un poquito porque realmente en esta hoja se les está dando información para un ejercicio de costo estándar. Fíjense que más o menos la mitad de la hoja corresponde a información estándar o a datos estándar. Y cuando digo información estándar, estoy hablando de lo que debe de ser. Estoy hablando de lo que debe suceder. Y ya más o menos a partir de la mitad, cuando dice operaciones reales del último mes, este subtítulo que está subrayado, esto que les estoy marcando en este momento ya corresponde a información real, es decir, lo que realmente sucedió en el mes de marzo. Entonces, este tipo de ejercicios son muy bonitos porque nosotros podemos comparar lo que tendría que suceder o lo que debe de suceder, que está explicado en estos incisos A, B, C, D y E. Todo esto es lo que debe de suceder
Y eso lo podemos analizar y comparar contra lo que realmente sucedió, que es esto que está acá. Y entonces al hacer esa comparación, nosotros vamos a determinar si realmente se le está dando cumplimiento a los estándares establecidos en esta empresa. Esta empresa se dedica a la fabricación de lámparas y si uno empieza a analizar la información estándar, uno se va a dar cuenta de que ya absolutamente todo está bien medido, bien estandarizado. Dice la fábrica se dedica 300 días al año durante 8 horas diarias a la producción de lámparas. Eso es lo que debe de ser. Cuando ustedes escuchan la palabra estándar, ustedes tienen que pensar en lo que debe de ser. Entonces, la fábrica debe de funcionar 300 días al año porque eso es lo que está establecido, 8 horas diarias. El inciso B se refiere al tiempo que debe de utilizarse para hacer una lámpara. Y me gusta porque obviamente esto ya es como resultado precisamente de un estudio de tiempos y de movimientos. Ya se determinó que son como 3 fases, podríamos llamarlo así. De hecho, se podría interpretar como 3 centros productivos. Si esto corresponde a un sistema de procesos, de costos mediante procesos continuos, uno podría pensar que hay un departamento de elaboración de las bases, otro de pintarlas, de hacer la pintura de la base y otro departamento, un tercero, de armar la lámpara. Entonces, podríamos pensar que hay 3 centros productivos o bien podría tratarse de una sola área de trabajo. A lo mejor es mediante órdenes de fabricación que trabajan, pero a mí me da más la idea como que fuera procesos. Y entonces, si fuera una sola área de trabajo, pues son como tres fases en las cuales, o 3 pasos que se tienen que seguir para que una lámpara esté fabricada. Ahora, me gusta porque ya está medido el tiempo. Entonces, es un tiempo estándar. Lo que debe de ser es 0.20 de hora fábrica. Si ustedes quieren saber cuánto es eso en minutos, ustedes podrían multiplicar, por ejemplo, punto 20 de hora por 60 minutos que tiene una hora. ¿Cuánto les da eso? Punto 20 por 60 minutos. 12. 12, 12 litros. exactamente. Sí, así es. Muchas gracias. O sea que en 12 minutos tiene que estar hecha una lámpara. Y ese es el tiempo estándar. Es lo que debe de ser. Si alguien se, se pone a tomar la medida, cuántos minutos están tardando los empleados en fabricar las lámparas. Y si resulta que se están tardando 15 minutos o 20, entonces ahí ya no están cumpliendo con el estándar. El estándar es de 12 minutos. Así que ese ya es un tiempo estandarizado. Otra cosa que me gusta mucho es el inciso C, porque también está estandarizada la materia prima. Dice que la materia prima que se necesita para cada lámpara es la siguiente. 3 pies de lámina de hierro de un 16avo de grosor a 30 centavos el pie. Si ustedes se fijan, está estandarizado
La cantidad de lámina son 3 pies de lámina y tiene que ser específicamente de un 16avo, pero ya está establecido que son 3. No pueden ser 4 pies de lámina porque entonces se va a incurrir en desperdicio, definitivamente, o no van a fabricarse de acuerdo a la medida que ya se tiene establecida, porque la medida indica que tienen que ser 3 pies. Entonces, utilizar 4 pies sería algo totalmente inapropiado. Y me gusta porque también está el valor monetario, porque ya se hizo un estudio de precios y ya se determinó que son 30 centavos lo que debe de pagar la empresa por cada pie de lámina. Y por eso les decía que lo ideal con respecto a los estándares es que podamos tener contratos con los proveedores en los cuales nos mantengan el precio, em, pues si no por todo un año de operaciones, por lo menos durante un buen tiempo, ¿verdad? Que nos puedan mantener un precio, porque eso también tiene que estar estandarizado, porque también tiene que presupuestarse. Ustedes en Administración Financiera 3 van a conocer el presupuesto de materia prima. Bueno, van a conocer muchos presupuestos, pero dentro del presupuesto de producción, ustedes van a tener que aprender a diseñar el presupuesto de materiales y obviamente tenemos que contar con precios de materiales. Entonces acá ya están estandarizados los valores monetarios: 30 centavos el pie, 10 centavos cada flipón, un quetzal cada balastro, 20 centavos cada starter. De la pintura es algo sumamente interesante porque para una lámpara lo que necesitamos es la 16ava parte de un galón y el galón de pintura tiene que costar 8 quetzales. Entonces, esto es lo que ya está establecido. Ese es el estándar. Anualmente dice que se presupuestan 36,000 quetzales. En el presupuesto se tiene contemplado un total de 30 personas, de 30 obreros. Y los costos indirectos de fabricación también ya se tienen presupuestados, son 9,000 quetzales al año. Entonces, del inciso A al inciso E, lo que tenemos es información estándar. Y vuelvo a insistir, a nosotros no nos va a tocar en estos ejercicios establecer los estándares ya van a estar dados, pero sí nos va a tocar hacer una comparación. Nos van a dar información, por ejemplo, acá de lo último que ocurrió en el mes, eh, se refiere al mes de marzo. Acá le quité la palabra operaciones otra vez. Me disculpo porque estaba duplicada. Entonces, esto es lo que ocurrió en marzo. Y nuestra tarea va a consistir en que nosotros informemos si se cumplió con lo que estaba establecido o si no se cumplió. Y si no se cumplió, ¿en qué elementos no se cumplió con lo establecido? No sé si hubo incumplimiento, por ejemplo, en materia prima o en mano de obra o en costos indirectos. Y, por ejemplo, en materia prima, no sé si hubo incumplimiento en cantidades de materiales o en cuanto a precios de materiales. Entonces, esas son las cosas que tenemos que ir detectando para poder entonces informar. Em, por ejemplo, acá me parece muy interesante que dice que se trabajaron 20 días, 8 horas diarias y se produjeron 810 lámparas. Eso hay que
compararlo con lo que está establecido aquí arriba. Claro, acá arriba nos están dando información anual, yo lo sé, pero habrá que ver si, por ejemplo, el hecho de que se hayan trabajado 20 días en el mes de marzo, 8 horas diarias, y eso podrá tener congruencia con lo que se tiene acá establecido de que la fábrica debe funcionar 300 días al año, 8 horas diarias. Bueno, pero además de eso, considerando de que una lámpara se tiene que hacer en 12 minutos, fíjense la pregunta que les voy a lanzar ahorita. Si nos está dando sueño, tal vez ahorita nos podemos despertar con esta pregunta. Si está establecido en el estándar de que en 12 minutos tiene que estar hecha una lámpara, ¿tendrá congruencia que en el mes de marzo, trabajando 20 días, 8 horas diarias, se hayan fabricado 810 lámparas? ¿Será eso correcto? ¿Será eso adecuado? ¿Será que sí corresponde eso a que, que por cada lámpara se hayan utilizado 12 minutos? ¿O será que se utilizaron más? Ese tipo de situaciones es lo que uno tendría que ir detectando. Claro, no les estoy pidiendo que lo empiecen a calcular ya, pero para que nos hagamos una idea de cómo es que tenemos que ir comparando, ¿verdad? Em, y acá me parece sumamente interesante que está toda una descripción de los materiales utilizados y los precios que se tuvieron que pagar por los materiales. Fíjense que acá arriba dice que por cada lámpara es necesario 3 pies de lámina de hierro y acá son 2.435 pies de lámina de hierro. Hago la aclaración que es el mismo tipo de lámina, la lámina de hierro de un 16avo. ¿Tendrá eso congruencia con una producción de 810 lámparas? Al leer, por ejemplo, esto de 2.435 pies de lámina, ¿será que se cumplió con utilizar 3 pies de lámina de hierro por cada lámpara? Les lanzo estas preguntas para que ustedes comiencen pues a determinar si realmente habrá cumplimiento o no con el estándar. Para que también se nos vaya un poquito el sueño. Yo sé que estamos cansados, pero aquí hay algo que sí salta a la vista y es la situación de los precios. Acá vean, según el estándar, lo que debíamos de pagar por cada pie de lámina de hierro eran centavos. Eso es lo que se tiene en el presupuesto. Pero no sé por qué razón se resultaron pagando 35 centavos. Entonces pregunto, ¿será esa una variación favorable para la empresa o será esa una variación desfavorable para la empresa? Definitivamente es desfavorable, licenciada, porque compramos más caro, ¿verdad? Exactamente, exactamente, así es, claro que sí. Se supone que los 30 centavos, muchas gracias por su respuesta, se supone que los 30 centavos que se tenían establecidos pues son el resultado de todo un estudio de precios, así que no es algo, no es una cantidad establecida de manera así antojadiza, es algo que se tuvo que analizar bien, entonces parece extraño que al final de cuentas se hayan pagado 5 centavos más, ¿verdad?
Y lo que les decía también es muy importante de tratar de obtener acuerdos con los proveedores para que nos mantengan el precio, por lo menos para cierto periodo de tiempo. Entonces, si así hubiese sido el caso, lamentablemente el proveedor no nos mantuvo el precio de 30 centavos, ¿verdad? Y así uno puede ir detectando allí algunas diferencias, pero obviamente para poder hacer todo este ejercicio como debe de ser, pues hay que seguir ciertos pasos que están descritos aquí abajo. Con respecto a la mano de obra, el estándar habla de un presupuesto anual de 36,000 quetzales para 30 obreros. Acá dice que por el mes de marzo se pagaron 2,640 quetzales por salarios de 30 obreros. Habrá que ver si esto estará pegado al presupuesto, si tendrá congruencia con el presupuesto que dice acá arriba de los 36,000 quetzales, ¿verdad? Yo me disculpo porque sí se sienten muy bajos los valores monetarios, se siente que, bueno, que son unos salarios demasiado bajos los que se les están pagando a los empleados, pero bueno, es solo un ejemplo. Em, lo que quiero que sepan es que todo hay que compararlo. Así como vamos a hacer comparaciones en materia prima, también habrá que hacer comparaciones en mano de obra y en costos indirectos también. Y hay otra cosa muy interesante aquí que salta a la vista y es el hecho de que no todas las lámparas que se fabricaron se vendieron, porque se fabricaron creo que un poco más de 810 dice acá, se produjeron 810 y se vendieron 700. Entonces eso ya me da a entender que hay un inventario final de producto terminado. Ok, y es que lo que sucede también es que en estos ejercicios de costo estándar siempre nos van a solicitar estructurar un estado de resultados. Entonces, esa información de cuántos productos realmente se vendieron es más que todo para que podamos ayudarnos a estructurar el estado de resultados estándar. Les quiero contar que en los ejercicios de costo estándar se solicitan estas 4 cosas, estos 4 informes, podríamos decir así. Nos piden realizar cédulas de elementos estándar y reales. En el numeral 1 prácticamente son 2 cédulas. Una cédula de elementos estándar y una cédula de elementos reales. Ya vamos a conocer cómo se hacen. En el numeral 2 nos piden determinar el costo estándar y el costo real de producción de una lámpara. Yo acá les estoy agregando entre paréntesis hojas técnicas porque lo que quiero decir en el numeral 2 es que hay que hacer una hoja técnica del costo estándar y una hoja técnica del costo real. Entonces, cuando nos dicen determinar el costo estándar y el costo real de producción de una lámpara, lo que nos están pidiendo son las hojas técnicas. Y también son 2, así como en el numeral 1 son 2 cédulas, en el numeral 2 son 2 hojas técnicas. Una de costo estándar y otra de costo real. Va a ser muy interesante hacerlas porque ustedes se van a dar cuenta de que en la hoja técnica del costo estándar vamos a determinar cuánto debe costar una lámpara y en la hoja técnica del costo real nos vamos a dar cuenta cuánto realmente costó
hacer una lámpara. Entonces allí vamos a poder hacer bien la comparación entre los dos resultados. En el numeral 3 nos piden realizar la cédula de variaciones con la información del mes de marzo. Este paso es pues uno de los más importantes porque allí vamos a dar a conocer en dónde se están dando variaciones. Por ejemplo, si se dan variaciones en el elemento materia prima, habrá que dar a conocer si es en cantidad de materiales o si es en el precio de los materiales. Y habrá que también indicar, por ejemplo, en qué materiales es que hay variaciones. Si habrán variaciones en la lámina de hierro, o habrán variaciones en flipones, o habrán variaciones en balastros, qué sé yo. Hay que prácticamente dar a conocer en qué materiales hay variaciones y si son variaciones en cantidad de materiales o en precios de materiales. Igual hay que hacerlo en mano de obra, hay que determinar si hay variaciones en la mano de obra, hay que determinar si hay variaciones en los costos indirectos. Entonces, esta cédula de variaciones suele ser muy importante y suele ser la más laboriosa porque hay que analizar elemento por elemento. Ya vieron ustedes que en materia prima tenemos 5 materiales directos. No sé si me estaban levantando la mano, no sé si me quieren consultar algo. Ok, ¿por qué digo 5 materiales directos? Pues acá están descritos la lámina de hierro, los flipones, el balastro, los starters y la pintura. Y es interesante porque aún la pintura, que uno podría pensar que es un material indirecto y que por lo tanto corresponde a costos indirectos de fabricación, aquí está catalogada dentro de la materia prima directa. ¿Y por qué lo afirmo con tanta certeza? Porque aparte está el inciso E, en el cual se habla específicamente de que en costos indirectos de fabricación hay un presupuesto de 9,000 quetzales al año. Entonces, entiendo que lo que corresponde a la pintura de las lámparas, pues no está dentro de estos 9,000 que se informan en el inciso E, sino que están descritos acá dentro del inciso C. Les quiero contar algo. Entre más materiales directos tenga un ejercicio de costo estándar, más laborioso se vuelve. Si un ejercicio de costo estándar tiene solo una materia prima o 2 materias primas, pues es algo bastante sencillo de hacer, pero si ya son 3, 4, 5, como en este caso son 5, entonces eso ya significa de que vamos a tener que hacer una cédula de variaciones mucho más extensa porque vamos a tener que desmenuzar toda esa información, ¿verdad? Analizar a profundidad cada material. Entonces eso lleva tiempo. En cuarto lugar, se nos está pidiendo un estado de resultados estándar del mes de marzo en el cual se apliquen las variaciones para que podamos determinar una utilidad real. Entonces, en estos 4 numerales se resume todo el tema del costo estándar. Es lo que generalmente ustedes tienen que conocer
y es en lo que tienen que estar preparados para un examen final. Como bien les pueden pedir los 4 numerales en un examen final, que dicho sea de paso, pues sería un examen bastante largo. También podría suceder de que solo les pidan algunas cosas. Por ejemplo, puede suceder de que solamente les pidan las hojas técnicas, la hoja técnica del costo estándar y la hoja técnica del costo real. Podría ser que solamente sea el numeral 2, por darles un ejemplo. O sea, puede pasar que solamente nos pidan ciertas cosas, solo un numeral o un par de numerales, o que nos pidan todo. Eh, lo que sí es cierto es que todos estos informes van muy de la mano. Entonces, si a mí, por ejemplo, me piden determinar el costo estándar y el costo real de producción de una lámpara, yo me sentiría en la necesidad de hacer primero las cédulas de elementos, tanto estándar como reales, es decir, el numeral 1, porque el numeral 1 a mí me ayudaría muchísimo para poder hacer mi numeral 2. Entonces todo esto va muy de la mano. Igual, si solo me piden una cédula de variaciones en el examen, probablemente yo necesite de los numerales 1 y 2 para poder tener claro cómo diseñar esa cédula de variaciones del numeral 3. Entonces, como va todo tan de la mano, pues yo diría de que siempre se necesitan unos a otros estos numerales, ¿verdad? No sé si hay alguna pregunta o comentario. Yo sé que como no hemos todavía entrado a la práctica, pues no hay mayor cosa que preguntar, pero por si acaso yo los escucho. Vamos a comenzar. Yo sé que nos quedan como unos 10 minutos nada más de clase, pero para dejarlos en el mismo cálculo que dejé a los estudiantes del horario anterior, yo los invito a que abramos una hoja de Excel, o si ustedes lo van a hacer a mano, no hay ningún problema. Una hoja en blanco está bien. Aquí realmente no nos urge una hoja cuadrícula, no es indispensable la cuadrícula. Entonces puede ser una hoja en blanco, papel bond, quiero decir. Y vamos a comenzar con la cédula de elementos estándar, es decir, del primer numeral vamos a comenzar con la cédula de elementos estándar. Esta cédula lleva 6 pasos. Siempre son los mismos 6 pasos. Así que cuando a ustedes en cualquier ejercicio que les pidan, les soliciten una cédula de elementos estándar, siempre va a llevar estos mismos 6 pasos como mínimo, porque hay quienes pues agregan otros elementos, pero para mí son estos 6 básicos. ¿A cuáles me refiero? Al cálculo de las horas fábrica, al cálculo de las horas hombre, al cálculo de la producción. Aquí dejé un poquito más de espacio, si se dan cuenta, porque para calcular la producción me voy a llevar un poquito más de espacio. Me refiero también al cálculo del tiempo necesario en horas hombre por un producto o por unidad. Ese sería el cuarto paso. También dejé un buen espacio porque voy a tener que hacer varios cálculos. El quinto paso es el cálculo del costo de la hora hombre o
costo de mano de obra directa por hora hombre. Y el sexto paso es el cálculo de los costos indirectos de fabricación por hora hombre. Entonces, haciendo estos 6 cálculos, ya tendría yo elaborada mi cédula de elementos estándar. Posteriormente, vamos a hacer la cédula de elementos reales. Y les quiero contar que la cédula de elementos reales lleva exactamente los mismos 6 pasos. De hecho, son los mismos nombres. Cálculo de las horas fábrica, cálculo de las horas hombre, cálculo de la producción, el cálculo del tiempo necesario en horas hombre por unidad, el cálculo del costo de la mano de obra directa por hora hombre y el cálculo de los costos indirectos de fabricación por hora hombre. La única diferencia es que en la cédula de elementos reales, obviamente, solo voy a utilizar datos que corresponden al último mes de operaciones, es decir, al mes de marzo. Y en la cédula de elementos estándar me voy a enfocar en utilizar datos puramente estándar. Entonces, voy a comenzar con el cálculo de las horas fábrica. Para eso me voy nuevamente a mi hoja de información y voy a comenzar precisamente con este subtítulo que dice información estándar. Para calcular mis horas fábrica, yo necesito definitivamente la información que está aquí en el inciso A. Esta es la información que me va a servir. Aprovecho para comentarles de que lamentablemente no siempre la información está en orden. A veces esta información de cuántos días debe de funcionar la fábrica y cuántas horas diarias, a veces está hasta el final de la información, es decir, no siempre va a estar en el orden en que yo necesito los datos. Bueno, en este caso me están diciendo 300 días, 8 horas diarias. Entonces me voy a mi hoja en Excel y voy a colocar 300 días. Bueno, de hecho, tengo que multiplicarlo por 8 horas diarias. Entonces, eso significa, perdón, 2.400 horas fábrica anuales. ¿Qué significa esto? Sí, le escucho. No sé si hay alguna pregunta. Ok, creí que me iban a preguntar. Esto significa que la fábrica debe de funcionar 2.400 horas al año. De hecho, yo creo que acá donde dice cédula de elementos estándar voy a poner entre paréntesis lo que debe ser. Debe de funcionar 2.400 horas al año. En el cálculo de las horas hombre, bueno, si yo le doy un vistazo a mi hoja de información, dice que se presupuestó, vamos a ver, aquí en el inciso D, me está mencionando 30 obreros. Ese es el presupuesto que se tiene en mano de obra. Se tiene un presupuesto para 30 personas en lo que es fabricación de los productos. Entonces, mis horas hombre tendría que ser las 2.400 horas fábrica multiplicarlas por 30 obreros. Entonces voy a hacer esta multiplicación, 2.400 por 30. 72.000 dicta. Muchas gracias.
O sea que si yo tomo en cuenta, muchas gracias por su respuesta, si yo tomo en cuenta que cada una de las 30 personas que está trabajando en la fabricación de lámparas debe de trabajar 2.400 horas al año, entonces sería un total de 72.000 horas, hombre, anuales. ¿Ok? Y entonces, pues hasta allí llegué, hasta ahí llegué con los estudiantes del horario anterior, así que hasta acá me quedo. Es muy interesante saber si con lo ocurrido en el mes de marzo se estará cumpliendo con estos estándares. Ya lo vamos a determinar más adelante. Yo pues me despido, me quedo hasta aquí.